Aquí vamos a continuar con el análisis de polarización en sede del BJT. Ya hemos analizado varias características, curvas, punto de operación del transistor, obtención de IBQ, el punto óptimo de trabajo del transistor, BDQ, en el punto óptimo de trabajo del transistor. Y pues ahora vamos a analizar toda la parte de circuito de polarización en nuestros transistores. Y aquí vamos a mirar que varios son los factores que controlan el nivel de operación de sede de un transistor, entre ellos el intervalo de los posibles puntos de operación en las características del dispositivo. Una vez que se han definido los niveles de corriente CD y voltaje deseados, se debe construir una red que establezca el punto de operación deseado. Cada diseño también determinará la estabilidad del sistema, es decir, cuán sensible es a las variaciones de temperatura. Aunque aquí analizaremos varias redes, hay una similitud subyacente en el análisis de cada configuración, debido al uso recurrente de las siguientes relaciones básicas importantes para determinar las características del transistor. Dentro de ellas tenemos, como habíamos analizado en la guía, tenemos que el voltaje base emisor va a ser igual a 0.7 voltios. La corriente de emisor va a ser igual a beta más 1 por IB aproximadamente IC. La corriente de colector va a ser igual a beta por IB, como vemos acá en las ecuaciones que ya habíamos trabajado. Aquí a continuación miramos el punto de operación del transistor. Entonces tenemos en este caso el voltaje colector emisor y aquí tenemos la corriente colector en miliamperios. Entonces, de acuerdo a los niveles de corriente, vemos el comportamiento de las curvas. Eso ya lo hemos hablado como tal en la clase. Acá la primera parte, el primer circuito que se analiza es el circuito de polarización fija. Entonces, en el circuito de polarización fija proporciona una introducción relativamente directa y simple al análisis de polarización en DC de los transistores. Entonces, aquí tenemos el primer circuito, que es un circuito de polarización fija. Está dado por un VCC, un voltaje que viene aquí al colector, una resistencia RC, una resistencia RB y está directamente polarizado. Por eso es que se llama circuito de polarización fija. Luego tenemos acá aquí los capacitores, que son estos, actúan como circuito abierto. Por ende, si redibujamos el circuito acá, entonces vamos a tener la resistencia RB polarizada a VCC, la resistencia RC polarizada a VCC y nuestro emisor conectado directamente a tierra. Si se dan cuenta, acá desaparecen como tal los capacitores que teníamos en la configuración inicial. Luego, habíamos visto la polarización directa en base emisor. Entonces, esta es la polarización directa. Lo que se hace acá, estas son las características generales. Acá tenemos que la corriente de base es igual a VCC menos voltaje base emisor sobre RB. Esta ecuación que tenemos acá sale como tal del análisis a través de Kirchhoff de sus mallas. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Para poder llegar a esta ecuación, entonces tenemos que VCC menos la corriente IB por RB menos el voltaje base emisor sobre RB. Es la primera malla que se analiza para poder determinar a qué equivale la corriente de base. Entonces, ustedes ya son expertos como tal en el análisis de mallas. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud, pues pueden hacer nuevamente el ejercicio de establecer y despejar como tal la malla y tienen que llegar a esta ecuación, que la corriente de base es igual a VCC menos voltaje base emisor sobre RB. A continuación tenemos la malla de emisor. Bueno, entonces aquí tenemos la malla de emisor. La sección colector emisor que tenemos acá, que es esta malla, con la dirección indicada de la corriente IC, aquí tenemos la corriente IC y la polaridad resultante a través de RC,
La magnitud de la corriente de colector está relacionada directamente con IB mediante esta ecuación. IC, corriente de colector, es igual a beta por IB. Entonces, es interesante hacer notar que como la corriente de base la controla el nivel de RB e IC, está relacionada con IB por una constante beta. La magnitud de IC, que tenemos acá, no es una función de la resistencia de RC. En cambio, de RC a cualquier nivel no afectará al nivel de IB o IC, mientras permanezcamos en la región activa del dispositivo. Sin embargo, como veremos, el nivel de RC, este nivel de RC, determina la magnitud de voltaje colector-emisor, la cual es un parámetro importante. Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que tenemos acá, en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de la malla, obtenemos que el voltaje colector-emisor, tenemos acá el voltaje colector-emisor que tenemos acá, más la corriente colector por RC menos BCC. Eso va a ser igual a 0. Entonces ya despejando como tal ese voltaje colector-emisor, tendríamos que el voltaje colector-emisor va a ser igual a BCC menos la corriente colector por RC. Entonces ya como les decía anteriormente, si pues desean verificar, pueden hacer la malla y despejar el voltaje colector-emisor. Les debe dar exactamente esta fórmula que tenemos acá, la cual establece que el voltaje a través de la región colector-emisor de un transistor en la configuración de polarización fija y el voltaje de alimentación menos la caída de voltaje a través de RC. Con un breve repaso de la notación, se puede, digamos, de subíndice sencillo y doble, entonces tendríamos voltaje colector-emisor es igual a voltaje de colector menos voltaje de emisor. Prácticamente que este es un resumen de esto, donde voltaje colector-emisor es el voltaje del colector al emisor y el voltaje de emisor son los voltajes de colector y emisor a tierra. En este caso, como voltaje emisor es igual a 0 voltios, entonces tenemos voltaje colector-emisor es igual al voltaje de colector. Y además, como el voltaje base-emisor tenemos a voltaje base menos voltaje de emisor. Y lo vemos, voltaje de base emisor es igual a voltaje base menos voltaje de emisor. Y finalmente, como el voltaje emisor es igual a 0 voltios, entonces el voltaje base emisor es igual al voltaje de base. Entonces, en base a esa explicación, tenemos a desarrollar el primer ejercicio. El primer ejercicio es determinar para el circuito de polarización fija la corriente de base en el punto de operación óptimo del transistor e IC, la corriente colector en el punto de operación óptima del transistor. El voltaje colector emisor en su punto de operación, el voltaje base y voltaje colector y el voltaje base colector, que es lo que nosotros estamos trabajando en la guía. Ese es el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces lo vamos a desarrollar acá. Tenemos el ejercicio número 1, que es determinar para el circuito de polarización fija. Lo que ya hemos nombrado, estos parámetros los debemos determinar para este circuito. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la corriente de base en el punto de operación Q. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor, todo esto sobre RB. Entonces, ya reemplazando, tenemos que el voltaje de base en el punto de operación Q va a ser igual a BCC, que son 12 voltios, menos voltaje base emisor, que van a ser 0.7 voltios, que son fijos, son una constante, sobre el valor de RB.
Pues el valor de RB son 240 K-ohmios. 240 K-ohmios. Entonces, en ese orden de ideas, la corriente de base va a ser igual a 47,08 microamperios. Entonces, esa va a ser nuestra corriente de base. Ese es nuestro primer ítem, ese es el punto 1. Entonces, aquí tenemos determinada nuestra corriente de base. Como segundo punto, debemos determinar la corriente de colector en el punto de operación óptima del transistor. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que la corriente de colector es igual a beta por IB. Acá entonces simplemente reemplazamos corriente de colector es igual a beta, que para nuestro caso vale 50 por IB, que vale 47,08 microamperios. Entonces, esa corriente de colector va a ser igual a 2.35 miliamperios. Entonces, ahí vamos a tener nuestra corriente de colector. Ahora tenemos la parte, perdón, acá colocar, esta es la parte A, esta es la parte B y esta es la parte C. Entonces ahora vamos a terminar el voltaje colector emisor en el punto de operación óptimo del transistor. Entonces eso va a ser igual a VCC menos la corriente de colector por RC. Esa es la ecuación que nos permite determinar el voltaje colector emisor. Acá reemplazamos, entonces voltaje colector emisor es igual a VCC, que son 12 voltios, menos la corriente de colector, que son 2.35 miliamperios por RC, que son 2.2 K-ohmios. 2.2 K-ohmios. Entonces, este voltaje colector emisor va a ser igual a 6.83 voltios. 6.83 voltios. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro voltaje colector o emisor, el punto de operación Q, punto de operación óptimo del transistor. Ahora tenemos la parte C, que estoy equivocándose en los ítems. En la parte, hasta la parte A1, parte A2, es la parte B, es la parte C. Ahora sí es correcto. Entonces tenemos el voltaje de base, que es igual a voltaje base emisor. Entonces esto sería igual a 0.7 voltios. También nos piden determinar el voltaje de colector. Entonces ese voltaje de colector va a ser igual al voltaje colector emisor, que es igual a 6.83 voltios. A 6.83 voltios. Y finalmente, nuestra parte D, que es determinar como tal el voltaje base colector. Pues el voltaje base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje de colector.
Entonces, esto es igual. Entonces, voltaje base colector es igual al voltaje de base, que es 0.7 voltios, menos el voltaje de colector, que es 6.83 voltios. Entonces, ese voltaje base colector va a ser igual a menos 6.13 voltios. Y aquí ya tenemos solucionado nuestro primer ejercicio.